Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que hablaremos acerca de extremidad superior, la cual comprende desde clavícula, hombro, escápula, húmero, codo, antebrazo y mano. Comenzaremos con el hombro, que es la conexión entre la parte superior del brazo y el tórax. Tiene dos principales articulaciones, la articulación acromioclavicular, que es una articulación sinovial, diarcrodial planar de la faja pectoral. Esto quiere decir que tiene una cavidad articular dentro de una cápsula ligamentosa. Además, el fluido sinovial lubrica el cartílago dentro de la cápsula. Y tenemos la articulación glenohumeral, que es una articulación sinovial entre la cabeza del húmero y el glenoide. Bien, el suministro arterial del hombro proviene de las ramas de la anastomosis escapular, pero principalmente de la arteria axilar, la arteria supraescapular, la arteria circunfleja escapular, arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Continuamos entonces con la escápula, que es un hueso plano, delgado y triangular, localizado en la parte superior del dorso del tórax. Forma parte de la cintura escapular junto con las clavículas y el esternón. Presenta dos articulaciones, la acromioclavicular, con escaso rango de movilidad, y la glenohumeral, una enartrosis o articulación esférica. La superficie dorsal de la escápula está dividida en dos partes por la espina, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Además, la escápula está rodeada por una anastomosis arterial, la anastomosis escapular, cuyo objetivo es garantizar un suministro adecuado de sangre a la extremidad superior, pero tiene el beneficio adicional de un suministro adecuado al hueso mismo. Consiste en la arteria supraescapular, arteria escapular dorsal y ramas de la arteria subescapular. Continuamos entonces con la clavícula, que la vemos señalada con la flecha amarilla. Bueno, la clavícula es el único hueso que conecta la cintura pectoral con el esqueleto axial y es el único hueso largo que se encuentra horizontalmente en el esqueleto humano. Es muy importante eso. Tiene forma de S con un tercio lateral cóncavo y aplanado y dos tercios mediales convexos y engrosados. Es el primer hueso que comienza a osificarse alrededor de la quinta o sexta semana de gestación. También es el único centro de osificación en fusionarse alrededor de los 22 a los 25 años de edad. El extremo lateral tiene osificación intramembranosa. Muy bien, continuaremos con el manguito rotador, que se encarga básicamente del movimiento del brazo. Ok, el manguito rotador es un grupo de 4 músculos y sus tendones importantes para estabilizar la articulación glenohumeral. Estos músculos son supraespinoso, que se encarga de la abducción, que lo vemos señalado con una flecha negra en una resonancia magnética en una imagen coronal con el número 36. Después tenemos el músculo infraespinoso, que se encarga de la rotación externa y lo vemos señalado con el número 23. Tenemos el músculo redondo menor, que se encarga también de la rotación externa, lo hemos señalado con el número 38 con una flecha roja. Y tenemos el subescapular, que se encarga de la rotación interna, señalado con una flecha verde hacia el número 32. Además, añade una imagen, igual en una imagen coronal, en la que vemos el músculo supraespinoso, el infraespinoso, vemos el redondo menor, subescapular, el húmero, vemos la clavícula y vemos delimitado con una línea negra delgada el ligamento coracoacromial. Además, también podemos ver la bolsa subacromiodeltoidea. Continuando con el húmero, se articula con la escápula en la cavidad glenoidea, formando la articulación del hombro o glenohumeral. Además posee cóndilos distales, medial y lateral, y se articula en el codo con el radio y el cúbito. Muy bien, entonces con la flecha verde señalo la cabeza del húmero, con la flecha azul señalo el troquíter del húmero, con la flecha amarilla el troquín del húmero, que están situados uno un poquito más caudal que el otro. Después el cuello anatómico con el número 2 lo vemos con una flecha roja punteada y el cuello quirúrgico hacia el número 10
que bueno, el cuello quirúrgico es una zona de fractura frecuente que compromete usualmente al nervio axilar. Continuando con la parte distal del húmero, tenemos señalados sus cóndilos distales, tenemos el epicóndilo medial con una flecha verde y su epicóndilo lateral con una flecha azul. Además tenemos más hacia abajo el cóndilo humeral. Aquí en esta imagen además podemos observar la articulación del codo un poquito más detallada y además observamos una imagen lateral del húmero. Más adelante les voy a comentar acerca de la articulación del codo. Muy bien, entonces el codo es una articulación sinovial compleja formada por las articulaciones del húmero, el radio y el cúbito. Muy bien. Las articulaciones del codo, o mejor dicho, la articulación del codo está formada por tres articulaciones que son radiohumeral, que se encarga de la flexión y la extensión, cúbito-humeral, que también se encarga de la flexión y la extensión, y tenemos la radiocubital que se encarga de la pronación. Entonces, con la flecha verde punteada, señalo el olecranon del cúbito, y por debajo con la flecha verde, que no está punteada sino que es continua, el epicóndilo medial, que ya lo vimos anteriormente. Con la flecha roja, hacia el número 10, tenemos la fosa olecraniana. Si nosotros observamos bien, hace como un círculo y se ve como si fuera una fosita. En el número 7, con la flecha azul, observamos el epicóndilo lateral, que ya lo observamos en la diapositiva pasada, junto con el cóndilo humeral con flecha amarilla. Observamos también con una flecha verde amarillo fosforescente la apófisis coronoides del cúbito y con una flecha roja punteada la tróclea del húmero. También podemos observar la cabeza del radio, que tiene forma como de martillito. Cabe recalcar que las articulaciones sinoviales son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Además de incluir una cavidad articular, estas articulaciones tienen varios rasgos característicos. En primer lugar, una capa de cartílago, habitualmente cartílago hialino, que cubre las superficies articulares de los elementos esqueléticos. En otras palabras, las superficies óseas no contactan normalmente entre sí de forma directa. Como consecuencia, cuando se ven estas articulaciones en radiografías normales, un amplio intervalo parece separar los huesos adyacentes, porque el cartílago que cubre las superficies articulares es más transparente a los rayos X que el hueso. Es por eso que si nosotros observamos la imagen, pareciera que los huesos están flotando entre sí, pero en realidad no es así. Además, el suministro arterial del codo se realiza a través de arcadas anastomóticas medial, lateral y posterior, formadas por ramas de las arterias radial, cubital y braquial, que contribuyen a la anastomosis arterial del codo. Muy bien, continuando con el antebrazo, observamos una radiografía AP y una radiografía lateral, en la que vemos señalada con una flecha roja el radio, que si nosotros observamos detalladamente, pareciera que durante el giro del antebrazo los huesos cambian de lugar, como si estuvieran cruzados. Muy bien, entonces con una flecha amarilla observamos el cúbito señalado, el húmero, observamos el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, como en radiografías pasadas. Bueno, pues el antebrazo está dividido en compartimiento anterior y compartimiento posterior por la fascia profunda, el tabique intermuscular lateral y la membrana interósea entre el cúbito y el radio. Los 8 músculos ubicados en el compartimiento anterior del antebrazo se pueden dividir en 3 capas: superficial, intermedia y profunda. En la capa superficial encontraremos el músculo flexor cubital del carpo. Después el músculo palmar largo, músculo flexor carpi radialis y músculo pronador redondo. En la capa intermedia el músculo flexor superficial de los dedos y en la capa profunda músculo flexor profundo de los dedos, músculo flexor largo del pulgar y músculo pronador cuadrado. Continuaremos con el carpo y bueno,
Nosotros en esta radiografía, que es una radiografía AP de mano, observamos los huesos de los dedos, que son las falanges, los huesos metacarpianos y unos huesecillos pequeños que se encuentran entre los huesos metacarpianos y el radio y el cúbito. A estos huesos se les conoce como huesos del carpo. Bien, pues estos 8 huesos de la muñeca que forman la articulación del antebrazo con la mano, por lo general se dividen en 2 filas. Fila proximal, que incluye el escafoides, que está señalado con una flecha azul hacia el 19, número 19, semilunar con una flecha roja hacia el número 13, el hueso piramidal con una flecha verde punteada y el pisiforme con una flecha amarilla punteada. Tenemos la fila distal, que incluye al trapecio, que está señalado hacia el número 27. Por encimita tenemos el trapezoide con una línea naranja punteada hacia el número 18. Tenemos el hueso grande con una línea roja punteada también, que apunta hacia el número 4. Y tenemos el hueso ganchoso con una línea azul punteada que señala hacia el número 7. Además, con las demás líneas que son como naranjitas, vemos la falange distal, falange medial, falange proximal y los huesos metacarpianos. La irrigación es a partir de la arteria cubital y la arteria radial. Además, las articulaciones interfalángicas están estabilizadas por los ligamentos colaterales, ulnar y radial. Hasta aquí llegamos con este video. Es un video corto, solamente son algunas generalidades. La verdad es que si nos ponemos a revisar totalmente la mano, pues no terminaríamos. Entonces, este es un video muy corto. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.